Hola a todos, soy Alejandro García, profesor titular de la Universidad de Navarra. Gracias por vuestro interés en esta ponencia que lleva por título Mediación y libertad educativa, el debate sobre los cheques escolares, y está presentada al segundo Congreso Internacional Proyecto Logos. En esta ponencia me propongo analizar el debate sobre los cheques escolares desde la perspectiva de la libertad educativa, por un lado, y de los resultados académicos que generan estos programas educativos, por otro. Mi intención es discutir los argumentos a favor y en contra de su implementación en relación con estos aspectos y examinar su impacto en la equidad educativa global de una comunidad política. Para ello, voy a comenzar contextualizando este debate educativo y explicando brevemente en qué consiste el sistema de cheques escolares, en algunos contextos llamado también bonos escolares o school vouchers. A continuación, después, resumiré las ventajas y desventajas más relevantes que suelen asociarse con su implantación para pasar, a continuación, a analizar los resultados de las investigaciones académicas sobre algunos aspectos relevantes, como son su impacto en el rendimiento académico de los estudiantes, la calidad de la enseñanza en general y de otros aspectos como la equidad del sistema educativo. Empezando por el primer punto, el sistema de cheques escolares. Desde hace años existen modelos de enseñanzas que en el nivel de educación obligatoria utilizan la fórmula del cheque escolar, tanto a pequeña como a gran escala, sean distritos o municipios o quizá incluso para todo el país. En Chile o en Suecia, por ejemplo, el modelo es generalizado desde hace décadas, mientras que en otros países como Estados Unidos, pues hay estados o distritos donde se utiliza, pero no está implantado de manera global para el sistema de enseñanza. Estos cheques escolares, también conocidos como bonos o vales educativos, son una forma de financiamiento escolar que permite a los padres utilizar los fondos públicos asignados para la educación de sus hijos para pagar la matrícula en una escuela privada o para costear otros gastos educativos como la educación en casa en algunos países o necesidades educativas especiales. Así, en lugar de asignar directamente los fondos públicos a las escuelas públicas, el gobierno les proporciona a las familias un cheque o cupón que pueden usar para pagar la matrícula en una escuela de su elección. En términos generales, los defensores de los cheques escolares argumentan que permiten a las familias tener más opciones en la educación de sus hijos, lo que a su vez fomenta la competencia entre las escuelas y mejora la calidad de la educación en general. También sostienen sus favorecedores que los cheques escolares son una forma de justicia social, ya que permiten a las familias de bajos ingresos tener acceso a escuelas privadas de alta calidad que de otro modo no podrían pagar. Sin embargo, también hay críticos. Y estos críticos argumentan que los cheques escolares pueden llevar a la segregación socioeconómica e incluso a la exclusión de los estudiantes más necesitados en la educación pública, a permitir que los padres con mayores ingresos y recursos saquen a sus hijos de las escuelas públicas para llevarlas a las escuelas privadas parcialmente financiadas con esos fondos que son de todos. También se argumenta que los cheques escolares pueden desviar, precisamente por esto, fondos públicos de las escuelas públicas que además ya están bajofinanciadas o infrafinanciadas y que no tienen la capacidad de competir con las escuelas privadas. De forma más sistemática, podría decirse que los cheques escolares tienen las siguientes ventajas y desventajas. Como ventajas podríamos resumirlas en las siguientes. En primer lugar, eficiencia a través de la competencia. Los cheques escolares introducen una lógica de mercado en el sistema educativo, lo que proveería de mayor eficacia al sistema. La alternativa de esa provisión exclusivamente pública se caracteriza por incentivos débiles, tanto porque los proveedores públicos están gestionados políticamente y monopolizados, como porque el ejercicio de la libertad de elección de estudiantes es limitado. Por lo tanto, tanto la eficiencia estática como la dinámica serían promovidas por este sistema de cheques, con ganancias provenientes tanto de las ventajas que ofrecerían las escuelas privadas como de la respuesta para una mayor calidad educativa que se favorecería en las escuelas públicas al encontrarse en ese entorno competitivo. En segundo lugar, libertad de elección y mayor variedad educativa. Los padres pueden elegir la escuela que mejor se adapte a las necesidades educativas de sus hijos con este modelo. Y simultáneamente, la diversidad aumentaría con respecto a aspectos como currículos y metodología de enseñanza, pues ofrecería una mejora sobre la excesiva homogeneidad asociada con una provisión de un sistema únicamente público y monopolizado. En tercer lugar, podríamos indicar como ventaja un aumento de la transparencia
ya que los sistemas de cheque escolar podrían aumentar esa transparencia en el sistema educativo tan demandada, pues los padres podrían ver exactamente cómo se utilizan los fondos gubernamentales para financiar la educación de sus hijos. Y finalmente, otra muy recurrente ventaja argumentada es la ganancia en equidad social. Los sistemas de cheques escolares pueden proporcionar oportunidades educativas a estudiantes que de otra manera no podrían permitirse una educación privada. Esto puede ayudar a cerrar esa brecha educativa y mejorar las oportunidades para los estudiantes desfavorecidos. Por su parte, los argumentos más recurrentes contra los cheques escolares y las desventajas de este modelo educativo incluyen los siguientes. En primer lugar, la estratificación de estudiantes y maestros. Según este argumento, los cheques llevarían a clasificar o segregar, estratificar, a los estudiantes entre escuelas según características como ingresos y habilidades. Por ejemplo, el sector privado podría seleccionar, entre comillas, a niños con ingresos más altos o más motivados, alejándolos de las escuelas públicas que quedarían vaciadas de este perfil de alumnos. Los maestros también se clasificarían de este modo. Los estudiantes más aventajados así serían enseñados por los mejores maestros y los menos aventajados por los peores. Una segunda crítica o desventaja argumental que se suele proponer contra los cheques escolares es la falta de regulación y de una supervisión adecuada. Se dice que los sistemas de cheque escolar pueden tener menos regulaciones y supervisión que las escuelas públicas, lo que puede resultar en una menor calidad educativa, especialmente si las escuelas privadas o religiosas no están sujetas a los mismos estándares y requerimientos que las escuelas públicas. En tercer lugar, se suele mencionar una disminución de los fondos para las escuelas públicas. Los sistemas de cheque escolar pueden disminuir efectivamente esos fondos disponibles para las escuelas públicas, ya que se destinan a estudiantes que asisten a escuelas privadas o religiosas. Y esto podría resultar, dicen estos detractores, en la reducción de recursos y programas para las escuelas públicas, lo que afectaría negativamente a los estudiantes que dependen específicamente de ellas. También se argumenta que, en relación con lo anterior, habría una mayor carga en el sector público, en la escuela pública, de estudiantes desfavorecidos. Si es más caro educar a estudiantes desfavorecidos o con necesidades educativas especiales, esta estratificación impondría costos elevados que tendría que asumir el sector público, lo que agudizaría a su vez el problema de su financiamiento. Finalmente, otro argumento recurrente contra los cheques escolares es el riesgo de elección. Es decir, que la elección por parte de estudiantes puede no estar bien informada. Los estudiantes pueden no estar bien informados sobre la calidad educativa de ciertos centros y podría llevar a elecciones peores que las decisiones tomadas por políticos que pueden entender más de cómo está el sistema educativo. Así, la mala elección podría referirse tanto al enfoque como a la calidad de la educación, y esto es un riesgo en este modelo o en este sistema de cheques escolares, ¿no? Bien. Tras esta rápida contextualización sobre los cheques escolares, así como de los argumentos a favor y en contra más recurrentes, procedo ahora a resumir la investigación empírica que ha ido evaluando algunos aspectos o las consecuencias de la implantación del sistema de cheques escolares. Ante esto, lo primero que hay que indicar es que la implantación de cheques escolares se ha realizado con gran variación en sus diseños. Es decir, en algunos casos solo se ha implantado en ciertos distritos escolares, en algunos países solo para estudiantes desfavorecidos o en otros, como Suecia o Chile, de manera más global para todo el sistema educativo. Y esta gran variedad de diseños en la implantación del cheque escolar hace que la revisión de su impacto sea difícil de comparar y acreditar. En cualquier caso, se han producido distintos estudios empíricos sobre su impacto en muy diversos aspectos y existen también algunas revisiones bibliográficas o de literatura científica que nos van a permitir alcanzar algunas conclusiones generales, aunque sean parciales y no del todo extrapolables a cualquier contexto, pero al menos que nos pueden apuntar algunas ideas sobre el impacto de este tipo de modelos. Desde el punto de vista educativo, calidad de la enseñanza, rendimiento de los alumnos, las últimas evidencias muestran una mejora en el rendimiento de los alumnos, que además permanecen un mayor número de años en formación educativa. Esto es especialmente notorio en países en desarrollo y beneficia especialmente a los alumnos provenientes de grupos desfavorecidos o de niveles socioeconómicos más bajos, generando así una mayor igualdad o una disminución relevante de la desigualdad entre alumnos. No obstante,
también hay algunos casos y estudios en los que se detecta poca o nula ventaja de este modelo frente a la enseñanza pública, e incluso algunos donde se ha comprobado un cierto deterioro en el rendimiento académico. Estas limitaciones, sin embargo, son susceptibles de superarse cuando el diseño del modelo es adecuado. Y parece haber evidencia científica robusta de que, aun en los casos en los que no se pueda acreditar beneficios claros en el rendimiento académico de los alumnos, la implantación de los cheques escolares sí introduce un elemento de competencia en el sistema que mejora sobre todo la enseñanza pública, que está obligada a competir y mejorar sus indicadores de calidad y eficiencia. Otros beneficios detectados en los modelos que incluyen cheques escolares se aprecian en la selección y capacitación del profesorado, que es mejor, en la satisfacción de las familias, por supuesto, en la pluralidad de vocaciones y currículos más adaptados a los alumnos y, por supuesto, en la eficiencia o coste del sistema de enseñanza en general. A mi modo de ver, la objeción básica al modelo cheque escolar más sólida y que tiene cierto respaldo en diversas investigaciones empíricas es que generaría un sistema propenso a segregar o estratificar al alumnado en función de sus habilidades o capacidades, o bien también en función de su nivel socioeconómico. No obstante, parecen existir también evidencias robustas que apuntan a que estos riesgos pueden solventarse con un diseño adecuado del programa de cheque escolar y que son relativas o poco significativas. En último término, los efectos de la estratificación por nivel socioeconómico se deberían más a la decisión de los padres, sobre todo aquellos que vienen de niveles socioeconómicos bajos, de priorizar la cercanía del centro escolar frente a la calidad percibida o la orientación pedagógica más conveniente para sus hijos. En este sentido, acciones de comunicación y refuerzos positivos podrían favorecer un cambio en estas prioridades de elección que exceden, por supuesto, el ámbito de la política educativa. Y concluyo ya. El debate sobre los cheques escolares como modelo de financiación del sistema educativo ofrece argumentos a favor y en contra de su implantación. La evidencia empírica existente, no obstante, sobre su impacto y consecuencias en los estudiantes y el sistema educativo en general es limitada y mixta. Los resultados, con todo, suelen apreciar leves impactos positivos en diversos aspectos, aunque también, hay que reconocerlo, hay algunos estudios menos abundantes que arrojan datos empíricos contrarios. En cualquier caso, la variedad de los diseños en la implantación de los cheques hace también difícil una comparación neta. Sea como fuere, las potenciales consecuencias beneficiosas de este modelo o en aspectos como la libertad educativa, la eficiencia en los costes de la educación, el rendimiento académico de los alumnos más desfavorecidos, apuntan a la necesidad de intentar superar esas orejeras ideológicas que a veces se usan para establecer las políticas públicas y realizar más esfuerzos por investigar y contrastar empíricamente los resultados para el sistema educativo de la implementación de este sistema de educación a través de cheques escolares. Muchas gracias por su atención y quedo atento a sus preguntas.